Y ahora sí, ya estamos a pleno con Roberto Villalobos Atlas, uno de los programas de lujo de Radio 25 de Mayo Online, la radio más federal, todos los viernes de 10 a 11, reporte urbano, y hoy como columnista, pero qué lujos que tenemos hoy. Vamos, el martes 24 de febrero va a quedar como día marcado en la historia, Este, diría pro- yo, ¿eh? De este la programa va a mañanita de la ser 25. Muchachos. sí, este programa va a ser emitido de vuelta el día Histórico, jueves, ¿eh? histórico, vuelvo a repetir. Sí, sí, este programa va a estar emitido de vuelta el jueves, ¿eh? Este gran programa, ¿eh? Va a ¿Y estar cómo no vas a repetir este programón? Ah, ¿Cómo te va, Roberto? Ya oficialmente ingresado a nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Roberto? Buen 2026, que te reencontramos. Feliz 2026 para todos, un placer estar acá. Como siempre, cuando salimos por Radio 25 de Mayo, nos sentimos que estamos en casa y la verdad que es un placer y un lujo compartir panel con todos ustedes, ¿no? Con Julio, con vos, Norberto, con Antonio y que nos acompañan también en cada viernes, en cada emisión de Reporte Urbano, donde recorremos los barrios, los personajes y las historias. Y esto que vos mencionabas de un antecedente, ¿no? Un hito en este 2026, también no escapa al mundo judicial, porque recientemente se dio a conocer un fallo en el día de ayer que tiene que ver con el derecho a la imagen, a la integridad, al decoro de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Un fallo que marca precedente, que marca historia, que nos interpela como sociedad, como profesionales del derecho, y que realmente cuando la justicia llega hay que celebrarlo, ¿no? Porque generalmente cuando la justicia llega tarde es como si nunca hubiera llegado, no solo lo digo yo, sino también lo dicen los expertos psicólogos. Y ayer en Mendoza marcaron precedente un juez puntualmente en Las Heras, y esto conmociona a todo el país, ¿no? Es una cuestión federal, hay que remarcarla y cuando pasan estas cosas hay que celebrarlas. Como operador jurídico lo celebro y fundamentalmente vamos a estar charlando de este fallo, ¿no? Que tiene que ver como eje principal el interés superior del niño, la autonomía progresiva, ¿no? Y fundamentalmente aplicar el derecho, aplicar la ley. Todos sabemos que el Código Civil y Comercial de la Nación establece el derecho a la imagen, ¿no? Que no puede ser difundida sin el consentimiento previo, el interés superior del niño, que lamentablemente en la práctica queda en letras frías y no se aplica, ¿no? ¿Qué es el interés superior del niño? ¿Qué es la autonomía progresiva? ¿Cuál es el rol tutelar del Estado frente a estos derechos personalísimos, ¿no? Como el derecho a la intimidad, a la integridad, al decoro, este derecho a la imagen? Así que celebro este hito va a sentar sin duda un precedente en todo el territorio nacional. contanos un poquito de fallo judicial que hubo, que es historia en nuestro país, ¿eh? Nunca en el mundo no hubo. Contanos un poquito. Bueno, generalmente tenemos que dar noticias judiciales cuando, como el caso Bastian, ¿no? Reciente noticia que nos interpela también como sociedad. Pero bueno, cuando la justicia y el Estado falla, lo comunicamos, y también cuando actúa bien hay que comunicarlo, ¿no? Del mismo modo, así como comunicamos lo que está mal, comunicamos lo que está bien. Esto sucedió en Mendoza en el día de ayer, un fallo en Las Heras, donde un adolescente inició un proceso judicial a efectos de proteger su derecho a la imagen porque su madre subía a las redes sociales imágenes de ella, que esto le traía graves problemas y consecuencias en su vida escolar, ¿no? Lo que conocemos como el grooming, donde la cargaban, donde la hostigaban, y esta adolescente se sentía mal. Entonces ha iniciado un proceso sumarísimo, ¿no? Para que el juez actúe de oficio de manera rápida, expedita, y fundamentalmente fue lo que hizo, ¿no? Como una medida autosatisfactiva, vinculando este derecho a la imagen, a la intimidad, a la integridad, al decoro, protegido por el Código Civil y Comercial de la Nación, protegido por las leyes
supraconstitucionales, ¿no? Por encima de la Constitución Nacional, con raigambre constitucional, con estatus especial, brindado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, digo, la jueza entendió que esto estaban dadas las condiciones, ¿no? Este peligro en la demora, todo lo que tiene que contener una medida cautelar, peligro en la demora, contracautela, verosimilitud en el derecho a la imagen, un derecho personalísimo, ¿no? Donde estaba claro esa vulneración. Entonces ha ordenado que se cese esta subida de imágenes y que se borren aquellas que ya habían sido subidas, justamente protegiendo los derechos de ese niño o adolescente, haciendo hincapié en este interés superior del niño, que qué es el interés superior del niño, qué es lo mejor para ese niño, niña o adolescente. Esta autonomía progresiva a mayor edad y mayor madurez es como que tienen más autonomía sobre sí este niño, niña o adolescente, y esta protección tutelar del Estado, ¿no? Por raigambre constitucional, donde el juez se hace eco y toma una decisión favorable en pos de esta adolescente. Así que es algo que celebramos. Y también importante decirlo, ¿no? Que muchas veces esta es una forma de violencia hacia los niños, y por más que la ejerza una madre o un padre, ¿no? Porque dice, ellos tienen derechos sobre mí, o se supone que es alguien que nos marca un camino, nos educa, nos acompaña, también pueden equivocarse y también pueden ejercer violencia. De hecho, la forma más atroz de violencia, gravemente ultrajante, se da en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Aquí en Ciudad de Buenos Aires, con la Oficina de Violencia Doméstica, vemos un aumento exponencial de situaciones de riesgo y de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y también hacia toda una familia. Entonces, digo, es importante que resaltar esto, que por más que sea tu madre o tu padre, también puede ejercer violencia hacia vos, y cuando eso pasa, los niños tienen un plus de derecho por sobre los adultos, que esto está dado por la propia Convención de los Derechos del Niño. Entonces, hacer hincapié en esto, celebrarlo y decir que marca un precedente en la historia argentina, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Excelente, Roberto. Te digo, te estaba escuchando atentamente, ¿no? Justamente la semana pasada en Italia también hicieron un trasplante a un niño con un corazón en frío, y el corazón no lo aceptó el niño, evidentemente. ¿Y qué hacían los familiares y toda la gente de allí, del pueblo? Buscaban la muerte de otro niño, y entonces eso también está mal, ¿viste? Es una cosa que, ¿cómo puede cometer esa clase de errores para un trasplante cuando tan delicada es la situación, ¿no? Y sobre todo, Antonio, la violencia simbólica, ¿no? ¿Qué es la violencia simbólica? Algo que naturalizamos, algo que creemos que es natural, que está bien, ¿no? Como por ejemplo los malos tratos, ¿no? Las faltas de respeto, los cheques en blanco, la situación que uno conoce sobre el otro para deshumanizarlo. Entonces, esta violencia simbólica que parece algo natural, algo que ya viene dado, es importante resaltarlo, y me parece que ha sido un precedente para que su señoría haya tomado una decisión y la haya fundado nada más y nada menos que en derecho. Esto que naturalizamos como que está bien y realmente está mal. Hay que aprendernos hay que aprender a respetarnos, a tratarnos bien, a respetar lo que el otro quiere, ¿no? Su deseo, esta autonomía progresiva, este interés superior, que es lo mejor, y lo mejor en la práctica, no lo mejor a nivel subjetivo, ¿no? Y no naturalizar la violencia. Llegó un momento en la Argentina donde tenemos que empezar a cuestionar creencias o cuestiones que nos han impuesto nuestros antepasados, nuestros progenitores, como que algo estaba bien y está mal, ¿no? Entonces eso habla de la violencia simbólica y el precedente en este fallo, de esta violencia digital, de estos daños irreparables, irreversibles, ¿no? Porque cuando uno sube una imagen sin el consentimiento del otro, por más que después se borre, eso pudo haber sido replicado por millones de personas, haberse guardado, haberse subido a otras redes. Entonces, un poco tomar conciencia y no naturalizar la violencia. Totalmente de acuerdo, Roberto.
Y vos que haces de tu programa Reporte Urbano todos los viernes por 1010 Onda Latina y Radio 25 de Mayo, no parás en proponer cosas interesantes para la defensa de los niños y los jóvenes, Roberto. Te felicito por eso. Claro, nada más y nada menos porque son el futuro de la sociedad. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué sociedad queremos? ¿La sociedad con violencia, con destrucción? ¿La sociedad donde hay padres, cientos y miles, que es mi especialidad, ¿no? Estos padres que se separan, pero se separan de su pareja, no de los hijos, no de la familia. Entonces este odio, este resentimiento, esta sed de venganza que no conduce a ningún lado, y cuando uno institucionaliza a un niño, uno cuando judicializa a un niño, es el futuro de la sociedad, es el niño que mañana delinque, es el niño que mañana incumple normas, es el niño que mañana cae en adicciones, ¿no? Y lo dicen los expertos psicólogos especialistas en el tema. Entonces, me parece una temática muy vulnerada, donde debemos el mayor de nuestros respetos y no naturalizar aquello que viene dado y que nos han inculcado en nuestros antepasados. Entonces hay que empezar a hacernos preguntas si eso está bien o está mal, y a pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos, que son el futuro de la sociedad. Roberto, yo lo que quería consultarte es lo siguiente. Vos desde tu especialidad, con el programa que estás haciendo, que estás desarrollando todos los viernes a las 10, ¿cómo estás observando actualmente el tema, sobre todo relacionándolo con el tema de la crisis económica, de la crisis social? ¿Ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar? ¿Está habiendo más casos? ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cómo la analizás? Bueno, en Ciudad de Buenos Aires existe algo que se ha creado en 2015 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la famosa OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, donde año tras año publica estadísticas en relación a esto, y donde vemos un aumento exponencial de violencia intrafamiliar, ¿no? Y también de violencia de género. Recordamos que la Argentina entiende por violencia de género únicamente al sexo femenino, por la Convención Belén do Pará, pero allí también se recepcionan denuncias las 24 horas, los 365 días del año, donde uno puede acudir denunciando todo tipo de violencia intrafamiliar. Y vemos las estadísticas, ¿no? Unas estadísticas que son serias porque son proporcionadas por este organismo creado por la Corte, donde hay un aumento exponencial de violencia, donde esta violencia simbólica, que incluso muchos ni siquiera saben el término o el significado, o escuchan violencia simbólica por primera vez, los interpela como individuos, como ciudadanos, y les preguntan si eso está bien o está mal, ¿no? Vivimos en una sociedad violenta por naturaleza, lo vemos en el tránsito, lo vemos en las redes sociales, en la televisión pública, lo vemos en todos lados donde hay insultos, faltas de respeto, situaciones de deshumanización, ¿no? Tanto me gusta defender los derechos humanos, ¿no? Porque son inherentes a cada uno, son irrepetibles, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos esos derechos humanos, y fundamentalmente este derecho humano a la identidad. ¿Y cómo nos va construyendo esa identidad? Todos somos seres únicos e irrepetibles, ¿no? Somos inherentes a cada uno, vienen con nosotros, y muchas veces estas violencias naturalizadas nos destruyen como sociedad, nos rompen. Entonces, lamentablemente, Norberto, respondiendo a tu pregunta, hay un aumento exponencial de la violencia aquí en Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo entero, ¿no? Vemos las guerras, vemos cómo instan permanentemente a la paz, ¿no? Desde el Papa hasta organizaciones benéficas, y sin embargo seguimos luchando contra el odio, contra la desilusión, contra el desamor, donde parece reinar en los tiempos que corren. Y a mí, en lo personal y en la profesión, me gusta defender a estos niños, ¿no? Porque son los más vulnerables, son inocentes, que tienen un plus de derecho por sobre los adultos, pero que están siendo corrompidos en una sociedad
que quién sabe, seguramente va a ser peor que la que estamos viviendo. Entonces hay que trabajar para que eso no suceda y poder revertirlo, y que lo que vivimos hoy nosotros como adultos no lo vivan nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro. Julio, que, no sé, querés, te estaba viendo atentamente las reflexiones de Roberto. No, estoy atentamente escuchándolo. También me está mandando un mensaje gente, por eso, no por el tema este, sino por otro. Así que pues, estoy más atento a lo que me dice Roberto, porque la verdad que es un alivio que de esto de que la justicia falle a favor de un adolescente, un niño, una niña. Como dice Roberto, yo protejo mucho también a los chicos, a las chicas, a los niños y a las niñas. Tengo hijas adolescentes y la verdad que no me gusta, la verdad, ¿no? Yo cuando le saco foto, primero le pregunto, a veces lo hago en broma, pero yo sé que está mal, en broma, no se hace. eh, la subo al Facebook. Yo casi no subo fotos de mis hijas porque no me gusta. Si les pregunto primero si la puedo subir y ellas me dicen sí, porque no tienen problema, ¿no? Ella no tiene ese problema de que hay padres y madres que maltratan a sus hijos. La verdad que justo estaba hablando con un amigo de eso, ¿no? Que tiene una beba y es todo para él, ¿no? Hace poquito nació y la verdad que es el padre primicio. Y la verdad que me estaba contando cómo está evolucionando su estado, ¿no? De ánimo, ¿no? De ser padre primicio a tener un bebé encima y amarla, quererla, cuidarla, cambiarla, llevarla, darle de comer. Y la alegría que tiene de ser padre, digo, cómo unos padres puede hacerle tanto daño a un hijo, ¿no? Como esta nena que gracias a Dios la justicia le salió a favor y que la madre deje de subir fotos de ella, le hacía mucho daño y la verdad que esas cosas por mi parte no es muy lindo, muy quiero buscar una palabra y no la encuentro, perdónenme, pero la verdad que me siento alegre de que de este fallo a favor del adolescente. Ojalá que muchos se den cuenta que a los hijos hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Y un así dato no es, menor, Julio, es así que es lo la que estás propia diciendo, adolescente Julito. inició la acción, Comparto ¿no? totalmente. Después de reiteradas veces decirle basta a la madre. Entonces es importante también aprender a escuchar cuando te dicen basta, cuando te dicen no. Y también es importante detectar la situación de violencia, porque hay muchos niños, niñas, adolescentes o incluso en nuestra vida adulta que no tenemos esa fortaleza para saber o detectar lo que está mal e intentar defendernos, ¿no? O no tenemos quien nos defienda y muchas veces tenemos que defendernos nosotros mismos. Entonces, empezar a escuchar cuando dicen no es no, cuando dice basta es basta, y no naturalizar lo que hacen incluso nuestros propios progenitores, porque ese creo que es el verdadero cambio. No sé si se acuerdan, el chico este que habló por TikTok diciendo que le hace un juicio a los padres porque él no pidió nacer. ¿Se acuerdan ese chico de TikTok, que salió a decir eso? Y la verdad que a veces pienso, digo, esa gente en el futuro va a ser padre. Van a ser padres. ¿Cómo lo van a manejar a los hijos si uno piensa de esa forma? Yo veo que hay padres y madres, ¿no? Que a los hijos lo usan como, ¿cómo te puedo decir? Lo tienen como a una piba de limpieza, a un pibe de limpieza, o tenerlo como mozo. Eh, Y yo digo, ¿para qué tienen hijos si lo van a tener así? Si lo van a maltratar.
¿Para qué lo querés? ¿Para qué lo vas a buscar si no lo vas a querer como lo tenés que cuidar? Esta chica, la imagen. La imagen te pidió 80.000 veces que la corte, que no subas nada más. Entonces, escuchala. Si vas a tener hijos, es para que cuidarlo, para enseñarle, para escucharlo. Cuando necesitan, cuando uno necesita, que ellos necesitemos que estén ahí, que estemos ahí. Entonces, eso se trata de ser padre y tener un hijo. Protegerlo. No tirárselo a los leones. Y además esto marcaba un daño directo, ¿no? Un hecho concreto que era todo lo que le repercutía en su vida escolar, o sea, le producía un daño a esa subida irrepetida de imágenes, ¿no? Le producía un daño cierto, concreto y real, donde el progenitor hacía caso omiso a esas alertas, a esas banderas rojas. Entonces yo entiendo que es agravado, ¿no? Por esta situación y el deber de cuidado del que vos estás hablando, nada más y nada menos que el deber de cuidado de un padre hacia un hijo, ¿no? A mayor parentesco, mayor responsabilidad y mayor deber de cuidado.